La persuasión es una herramienta de comunicación útil para transformar ideas, creencias, actitudes y, en el mejor de los casos, comportamiento. La persuasión habitualmente tiene mala fama, ya que se confunden con manipulación, es decir, como uso artimaña para convencer a otro de que haga algo en contra de sus propios intereses. Pero en realidad lo que queremos hacer es utilizar esta herramienta de persuasión en nuestro interés que nos sirva para comunicarnos de mejor manera, de tal manera de lograr los objetivos. Para eso lo necesitamos los vendedores. La clave es a tener conversaciones seductoras y persuasivas, porque en general los vendedores pensamos y asumimos, y nos han dicho desde siempre, tenemos la creencia de que lo que tenemos que hacer es convencer a otro. La palabra convencer, fíjate el elemento que tiene, es convencer, hay una oposición. Y si yo convenzo, hay uno que perdió. Quiere decir que alguien en esa oposición tuvo que ceder y perdió porque lo convencí. Entonces, si nos mentalizamos y vamos viendo de que nuestra función no es ir a convencer, sino que realmente es ir a seducir, probablemente tengamos muchas menos objeciones y nos traspasamos a nosotros el desafío de ser más seductores. ¿Qué pasa con la persuasión o con la seducción? ¿Con qué lo vemos generalmente? Habitualmente la seducción la vemos en el ámbito, ¿no es cierto?, de conquista, de seducir a otra persona. La verdad las cosas es que lo que está detrás de eso es que no hay oposición. Sencillamente te gusta, te atrae, te seduce, te persuade. Entonces eso es lo que tenemos que buscar en el lenguaje, en la comunicación, porque el lenguaje crea realidades. Lo que nosotros decimos desde nuestro verbo, desde nuestro decir, crea en la mente del otro una realidad. Eso es lo que escucha. El otro no es adivino, no interpreta lo que estamos pensando, escucha y procesa lo que nosotros le estamos diciendo. Por eso es tan relevante el seleccionar las palabras que vamos a utilizar, porque de ello es lo que la otra persona deduce lo que nosotros estamos pensando. La comunicación es el efecto que produce, no es lo que quiero decir, sino que es lo que al otro le pasa con lo que estoy diciendo. Si tienes eso claro, de ahora en adelante vas a tener mucho más cuidado con las palabras que dices, de qué manera las dices, cómo las dices, cuál es el tono de voz en que las dices, cuál es el volumen de voz en que la estás diciendo y cuáles son, en definitiva, aquellos elementos y palabras que te ayudan a ser más persuasivo en la comunicación. Por ejemplo, acá hay un índice de palabras que ocupamos habitualmente, cuáles decir y cuáles no decir. No decir un contrato, sino que mejor decir un convenio. Suena mejor, ¿no? No decir un gasto, sino que hablar de inversión. No decir firmar, sino que aprobar. En fin, ¿cuáles son aquellos elementos de palabras que hacen que la otra persona las procese y la lleve a una acción y le quite el temor? No siente que lo esté convenciendo, le hagan sentido. Por ejemplo, es distinto hablar de un problema, tenemos un problema, o tenemos un desafío. No se trata de ser eufemista, ni decir las cosas incorrectamente, sino que se trata de escoger, tener conciencia. Así como cuando ya somos competentes, inconscientes de las palabras que tenemos que utilizar. Haz consciente eso. Piensa, analiza de qué manera te comunicas, qué palabras usas, cómo las dices y cuál es el impacto que producen los otros. Distinguir, por ejemplo, las afirmaciones de los juicios. ¿Sabes cuál es la diferencia? Este tema es central en todas las discusiones. Las afirmaciones tienen que ver con reconocer un hecho objetivo. Por ejemplo, hay 15 grados de temperatura. Ese es un hecho objetivo, es una afirmación. Un juicio es qué frío o qué calor. Porque imagínate, con 15 grados de temperatura, alguien que vive en el polo podría decir qué calor. Alguien que vive en el África, que están acostumbrados a tener temperaturas de hasta 50 grados, puede decir qué frío. Entonces, el juicio es la opinión que yo tengo de ese hecho objetivo, de esa afirmación. Entonces, tiene que ver porque induce a errores. El gran problema en las comunicaciones es cuando yo le doy la característica de afirmación a algo que solo es mi juicio. Es mi opinión, no es una verdad revelada. Por eso las personas nos confundimos. Las discusiones que tenemos tienen que ver con esa confusión, en atribuirme a mí el dado, mi juicio, el que esa opinión solo se transforme en una afirmación. Las personas en general se comunican de tres maneras. Hay uno que lo llamaremos el comportamiento
agresivo. Es aquella conducta verbal impositiva, que interrumpe a los demás, que no deja hablar. La conducta no verbal es una mirada fija, pero es una mirada fija invasiva, que molesta a otro. Gestos amenazantes, postura corporal echado hacia adelante, volumen de voz elevado. Esa conducta verbal, esa conducta no verbal hace que la persona tenga una cierta agresividad. ¿Qué consecuencias tiene eso? Que violas los derechos de los otros, creas tensión, creas conflictos interpersonales. Ese es un extremo, el comportamiento que llamamos agresivo. En el otro extremo tenemos lo que llamamos el comportamiento sumiso o pasivo, cuya conducta verbal es vacilante, cortado, no sé, quizás por ahí, tal vez, un poquitito a lo Marcelo Salas en la caricatura. ¿Cuál es la conducta no verbal? Rehuye la mirada, se siente incómodo con la mirada, los movimientos son nerviosos, la postura corporal es como más recogida y volumen de voz más bajo. Son esas personas que andan pidiéndole perdón a la vida por existir. Son esas personas que no se atreven a decirle a otros lo que están pensando, lo que están sintiendo, lo que están pensando. No defienden sus derechos, pierden oportunidades y fíjate que generan conflictos. Estas personas andan por la vida pensando en que son buenas personas, porque no son confrontacionales, porque no son agresivos, pero crean conflictos, porque lo que ocurre es que nunca sabes lo que efectivamente está pensando. O que si te dijo sí, era por cumplir y para quedar bien, pero no te lo dijo sinceramente. Entonces, los conflictos se generan porque son personas poco confiables, son poco creíbles en ese plano. Finalmente, al centro tenemos lo que llamamos el comportamiento asertivo. Y asertivo con S, por favor. Hay gente que confunde acertar, que se escribe con C, que es apuntar en el blanco, con ser asertivo. Son dos cosas distintas. Ser asertivo tiene que ver con decir lo que quiero decir de la forma correcta, apropiada, en su justo momento y sin herir. Tiene que ver con ser directo, con ser firme, sin molestar a otros. ¿Por qué digo sin herir? Porque hay gente que confunde el ser asertivo con la franqueza. Hay gente que siente que es muy asertivo porque es muy franco, pero dice pachotadas, dice cosas cuando no corresponden y la otra persona se siente herida. En general aquí uno podría decir que las reprimendas son en privado y las felicitaciones son en público, por ejemplo. La conducta verbal es que hay contacto visual directo, pero sin molestar, sin desviar la mirada. Gesto firme, la postura es relajada, no ando ni así ni pidiendo perdón. Voz sin vacilación, soy capaz de hilar frases sin estar entrecortado. Defiendo mis derechos, ando relajado, satisfecho, resuelvo los problemas. Un vendedor debería ir hacia buscar un comportamiento asertivo. Decir lo que piensa, decir lo que hace sin ser ni agresivo ni sumiso. Que el lenguaje, una cosa es lo que decimos y otra cosa es cómo lo decimos. Fíjate tú que el 83% de la comunicación es el lenguaje no verbal. Lo que no decimos, sino que es cómo lo decimos, lo que la otra persona ve y lo que escucha y cómo lo escucha. Por eso se recomienda siempre mirar a los ojos, sonreír, una postura corporal relajada, pero con una buena actitud, que muestra actitud positiva, no ese cuerpo echado, ¿no es cierto? Que demuestre que den ganas de conversar con nosotros. Evitar ser cara en alga. Hay gente que anda por la vía con cara en alga, así con cara de asco, como molesto, y todo, llega un cliente, se molestan con su jefe, andan como enojados por la vida. Con esa cara no vas a vender nunca, y eso tiene solución, es cuestión de sonreír. Nuevamente, si logras hacerte consciente que andas por la vida con cara en alga, llévalo a tu consciente y esfuérzate por sonreír, por mirar los ojos. No que sea una sonrisa plástica, probablemente al principio te va a salir un poco forzada, pero de tanto hacerlo te empieza a salir en forma mucho más natural. Aquí está donde cuando estamos en sintonía con el cliente y queremos lograr confianza, lo que en PNL llamamos rapport. El rapport tiene que ver con copiar, espejear los mismos movimientos corporales. Si el otro se sienta, yo me siento, si el otro camina, yo camino, si el otro sonríe, yo sonríe. Eso se llama comunicarse en el lenguaje del otro. El otro tiene ese espejo, porque lo que está esperando de nosotros es un comportamiento similar a lo que él en su zona de creencia da como correcto, porque él actúa así. La gente debería actuar así como yo. Por lo tanto, cuando tú espejeas el comportamiento, cuando haces ese rapport, lo que estás haciendo es lograr encontrar esa sintonía, esa química.
Por eso en PNL, programación neurolingüística, podrás haber oído hablar de que se habla, ¿no es cierto?, de que las personas somos visuales, somos auditivos, somos kinestésicos. ¿Cuál es el canal que más usamos? La mayoría de las personas, y esto para hacerlo sencillo, somos visuales. Recordamos por lo que vemos, entendemos por lo que estamos mirando. Hay otra gente que es más auditiva, que le hace más sentido lo que escucha y se queda con el tono de voz, lo que dijo literalmente. Y otra gente que es más kinestésica, que en el fondo usa los otros tres sentidos, ¿no es cierto? El gusto, esa persona que siente algo, como que algo le dice, como que interpretan las cosas del otro por lo que tocan, por lo que olfatean, por el tacto. Entonces, claro, si estás vendiendo algo y te encuentras con alguien que es más kinestésico, haz lo que toque, que lo tangibilice. Si es alguien que es más visual, hazlo que lo mire y le muestras. Y le muestras pantalla y le muestras folletos. Si es alguien que es más auditivo, repítele muchas veces lo que significa, en fin. Eso es cuando uno logra encontrar esta química, este espacio de confianza que se genera con el otro. De esa manera uno empieza a desarrollar este modelo de conversación más persuasivo. Ahora, también es importante cuál es el relato que tenemos respecto de nuestra propuesta de valor. Entonces aquí un par de sugerencias. Han oído hablar del storytelling, que es la historia, ¿no es cierto?, el relato acerca de lo que vendo. Inventa, acomoda, estructura un cuento. ¿Qué cuento? ¿De dónde vengo? ¿Qué es lo que vendo? Darle un poquitito de glamour. Hace una analogía, hazte un relato acerca de eso. Y este relato puede ser largo, puede ser breve, pero lo importante es que la otra persona se queda con esa metáfora, con ese recuerdo. Conozco una persona que quería exportar quesos a Francia. Imagínate, ir a exportar quesos y tenía una reunión en Francia. ¿Qué le vas a ir a contar a los franceses de tu queso? Y esta persona logró, y mientras esperaba, inventó que esos quesos eran unos quesos de cabra, salían de unas cabras que se alimentaban de un agua, que esa agua era un manantial, y esa era agua totalmente pura. No sé cuánto era cierto, cuánto era mentira, pero a la otra persona le encantó el sabor de los quesos. Sin haberlos probado, ya le dio una sensación de que se estaba enfrentando a una cuestión que valía la pena. Eso es un storytelling. Entonces, desafío, desarrolla en lo que tú vendes, en lo que tú ofreces, una historia que sea creíble, por supuesto, pero que tenga un poquitito más de glamour, que al otro se recuerde de esa historia. Y si tienes poco tiempo, inventa también una historia que se llama el elevator pitch. Es la historia que uno debería contar. Imagínate que estás en un edificio esperando el ascensor, y llega el ascensor y te encuentras que vas solo con la persona aquella que querías encontrarte para venderle tu producto. Y tienes el tiempo que se demora entre que el ascensor va del primero al 10º piso. ¿Cuánto tiempo es eso? ¿30 segundos? ¿45 segundos? ¿20 segundos? Es un tiempo muy breve. ¿Cuál es el discurso de ventas que tendrías para esa persona te hiciera caso? ¿Cuál es el discurso que alcanzas a contar en ese tiempo? Eso se usa mucho hoy día, por ejemplo, cuando hay presentaciones de planes de negocio y hay inversionistas que no quieren escuchar una historia larga ni del producto, ni cómo se desarrolla, sino que a los que van a presentar proyectos les dicen: tienes 5 minutos para presentar tu producto, inventa tu storytelling, tu elevator pitch. Y por otro lado están los inversionistas, entonces tiene que ser muy inteligente para encontrar las palabras precisas, para contar una historia precisa que al otro le haga sentido. Eso es conversación y eso es comunicación persuasiva.